si puede pasar a tomar asiento. Héctor García Escorza, Cristina y María Teresa Ventura. María Teresa Ventura. Sí. Ok, María Teresa. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión vespertina con nuestra sesión temática, que debo aclarar que fue necesario introducirla porque nos dimos cuenta que no la habíamos puesto. No, entre otras cosas porque el diseño del coloquio fue todo organizado por el Círculo Meridiano México. Y cuando empezamos a promoverlo, nos empezaron a hacer notar parte de nuestra sesión temática que es tradicional en nuestro congreso de Perugia. ¿Okay? Entonces, bueno, para no detenernos en esto más, vamos a darle la palabra a Mario Camacho Cardona, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su ponencia titulada La provincia franciscana de San José de Yucatán. ¿Puede poner su... Ya está. Bueno, lo que voy a empezar a hablar es algo que me interesó muchos años y me sigue interesando, que es cómo se generaron los asentamientos, principalmente a la Nueva España. Después me di cuenta que los asentamientos que se generaron en la Nueva España se volvió un modelo para toda América Latina Española. Entonces, cuando comencé a comprender que era inmenso el estudio y que me dediqué a ello, recorrí toda América, recorrí toda América Latina Española, todos sus conventos, también comprendí que el rey, en este caso, el rey de Castilla, inicialmente la reina Isabela de Castilla, tenía un doble poder: el poder como reina y el poder que le daba el patronato real para poder organizar las evangelizaciones en América, en todas las colonias que ellos llamaban colonias. Bien, entonces de esa manera ella podía disponer de una serie de sacerdotes que en este caso se dedicaron a lo que serían los monjes menores o servantes, o sea, serían menores porque en realidad no eran enclaustrados, sino eran monjes que se salían de los claustros, eran los rebeldes de su época, eran los que no querían estar en claustros, eran los que iban a observar por sus observantes la vida de Cristo. Entonces realmente esos son los ejércitos que en un momento ella pudo aprovechar en la reconquista española, sobre todas las zonas que eran árabes y judías, y después los pudo manejar dentro de lo que fue realmente las colonias americanas. Bien, en el caso de México, no voy a seguir hablando de toda la historia. En el caso de México, ya con Carlos V se aceptaron 5 órdenes, que son las que iban a trabajar la evangelización de México, en este caso Nueva España. La primera orden, obviamente, la franciscana, que la sostenía el cardenal Jiménez Cisneros, que era el cardenal de la reina Isabela, y la otra orden después fue los dominicos, los agustinos, y 2 órdenes de corte militar, que eran los jesuitas y los mercenarios. De los 3 órdenes que dije que no eran de corte militar, eran mendicantes, o sea, vivían de pedir limosna. Pero en el Concilio de Trento se liberaron tanto los dominicos como los agustinos y solo quedaron los mendicantes los franciscanos. Esto quiere decir que ellos eran muy tradicionalistas y llevaban sus órdenes muy definidas. Cuando ya se decide cuándo va a cada región territorial y va a pertenecer cada orden, se iba dando las órdenes de parte, obviamente, de la reina y después de los reyes, a través de la contratación de indias y sevillas.
correspondió, por ejemplo, la decisión de que los franciscanos, en este caso de Yucatán, serían los que participarían. Obviamente, Fray Toribio de Mutolinia es el que se decide que vaya a evangelizar Guatemala, pero con la orden de que podía seguir evangelizando Yucatán. Quiero hacer notar varias cosas que aquí me preocuparon mucho y por lo cual yo he dedicado esta investigación. Que realmente aquí en lo que era la Nueva España, nunca bajó un tercio español, nunca bajó un ejército español. Aquí vinieron gentes que eran adelantados, que en realidad se podía decir que eran unos empresarios. Ellos disponían de dinero y que hacían una oferta de dinero a los que quisieran venir, ¿no? Y el que quisiera venir podía participar, pues, no sé, con una espada, o con un caburus, o con un caballo, y según como fueran participando, era la ganancia que tenían que tener en la conquista. Entonces, realmente se generaron los conceptos de pionerías y caballerías, eran los conceptos que se tenían que entregar. Entonces, no hubo tal ejército como tal, decía las naciones indígenas se encontraron con pura gente que eran, muchos dicen aventureros, pero en realidad eran gente que tenía dos condiciones: una que eran invertían, y dos que tenían que tener 5 generaciones de católicas, y en este caso visigodas, así que no eran unos aventureros como se está diciendo. Este tipo de personas no podían haber conquistado 286 naciones que comprendió lo que era la Nueva España. Era imposible, sino realmente la conquista, muchas de ellas fueron con la cruz, o fueron, en este caso, las órdenes religiosas mendicantes. Entonces, para poder entrar a la orden, que en este caso de Yucatán, se encontraron con unas naciones o tribus mayas muy aguerridas. No fue fácil, 50 años tuvieron que luchar los Montejo, tanto el viejo como el joven, para obtener la conquista y poder consolidar. Eso trajo como consecuencia que la manera que los misioneros podían hacer primero su campo misional era hacer un perímetro rodeando las zonas que iban a conquistar, que es el que estoy presentando aquí, y se puede ver que básicamente son 4 nodos importantes, que fue uno, el superior es de Mérida, el de acá obviamente es Valladolid, de este lado es Campeche, y uno intermedio. Era la manera que empezaron con su campo misional. Ese campo misional, según como fueran lográndose las conquistas o las pacificaciones, se iba generando el cambio. Si se puede ver en el mapa que está geográfico, en donde está la parte más oscura, es la parte donde hay más demografía. Y si yo encimara este triángulo, ¿verdad? Este triángulo tipo isósceles, sobre la zona, quedaría sobre la zona oscura. Entonces, esa era la manera que iban a entrar los misioneros. Quiero hacer hincapié que para empezar el poblamiento, obviamente, el misionero tenía 2 situaciones importantes: iba a hacer la evangelización y la aculturización. O sea, tenía que aculturizar de manera castellana, en ese caso primero castellano, a las naciones que iba a conquistar, y la evangelización. Entonces, por lo tanto, ellos entraban en una posición de una economía que se podía decir, o digamos, natural, como era el indígena, que hacía tratos de mercancía a mercancía, y obviamente iban a generar pueblos indígenas, ¿no?, que tuvieran esa mercancía totalmente, digamos, orgánica, natural. Y en el otro caso están las villas españolas, donde están los conquistadores y que iban a ser totalmente mercantilistas, que lo que querían era transportar lo que obtenían en moneda, en oro, en plata. Entonces, si se pueden ver de esas 3, que son las principales villas. Entonces, aquí quiero hacer notar muy claro ese aspecto. La villa española, o sea, la villa que le llamaban República de Españoles, es que eran evangelizados, no exactamente que eran todos españoles, sino que ya estuviesen evangelizados, y que son los que correspondían a una estructura
les vuelvo a repetir, de villas mercantilistas. Y todo lo que por dentro iba a parecer, como iban haciendo la conquista, iba a ser obviamente regiones y pueblos indígenas. Bueno, esa era la primera posición que me gustaría hacer notar como puntos muy importantes para poder entender cómo es que se logra. Viene el siguiente punto, la culturización. Pero la culturización la iban a hacer los franciscanos a manera de su orden. Si estamos tomando en cuenta que eran ortodoxos, que llevaban una vida muy precaria, bien definida, pobre, entonces, así lo iban a hacer. No es lo mismo como lo hicieron los dominicos en Oaxaca, que no subieron a los cerros, y sigue siendo igual. Si ustedes van a Oaxaca, van a subir a los cerros, siguen los indígenas totalmente dentro de su mundo, ¿no? O en Chiapas, que nada más pusieron algunas ciudades, los dominicos, o los agustinos en Hidalgo, ¿no? Que hicieron otro tipo digamos, de aculturización. Entonces, en el caso de los mayas, no se logró totalmente, a una resistencia muy fuerte que nos lleva a un sincretismo. Actualmente sigue viviendo ese sincretismo. O sea, hay la religión católica transportada al aspecto sincretista de los, vamos a decir, chamanes, de los brujos, de las gentes que en un momento participan, al grado tal de que en los conventos del centro del país se ponían, por ejemplo, hospitales y farmacias. Pues allá no se pudo. Definitivamente no aceptaron los mayas ni hospitales ni farmacias. Lo que hacían era curarse en sus casas por su chamán. Entonces el chamán tenía que curarlos, y eso sigue siendo igual. Ustedes van allá y es lo mismo, tanto en Guatemala, que es todavía mucho más fijo el sincretismo, que en Yucatán. Bien, eso está dando como consecuencia que esa región del país, aculturizada por franciscanos, va a tener un carácter de identidad muy especial, que no va a compararse con las otras regiones que otras órdenes conquistaron. Bien, ¿qué está pasando? Como pueden ver, puse ahí varias maneras y cómo. Inicialmente era aquel polígono general del triángulo, con las tres grandes ciudades de las villas, y luego comenzó a crecer de manera radial. Apoyándose de las ciudades de las villas españolas, comenzaron a generar los pueblos indígenas, y obviamente estos pueblos indígenas tenían a su vez los sujetos y los barrios. Estos son pequeñas aldeas que alrededor se iban generando. Todo eso iba a traerlo como consecuencia cómo iba avanzando la evangelización. Y la evangelización tendría que ir apoyadas de unos a otros para ir formando un camino en donde podían llegarse. Inicialmente, si regresamos al anterior, por favor. Inicialmente, como pueden ver, había una línea que era más o menos 150 kilómetros entre las ciudades, 130, 150. Y pueden ver que al centro hay una división dentro del triángulo, que esa fue la única que se consideró como crecimiento lineal, que fue generando un crecimiento a través de formar casas. Siempre las casas estaban a un día de camino. O sea, yo de una casa a otra caminando, tenía que estar la casa. Y de esa manera era como iban a ir ellos dominando con la cruz las posiciones. ¿Sí? Entonces así se va viendo cómo va generándose toda esta estructura, que terminó siendo 44 casas, y estoy hablando del siglo XVI nada más, ¿no? 44 casas que se generaron en el siglo XVI. Cada una de estas casas correspondía a una estructura de planeación muy especial. Primero era, como dije, campo misionero, que eran casas pobres, casas con pocos recursos. Esas casas formaron posteriormente una custodia. La custodia comenzaba a tener cierta independencia, pero tenía que pertenecer a una provincia. En este caso, la custodia que tenían en esta zona era una custodia que perteneció a Guatemala y Yucatán, o sea, toda la zona maya, y pertenecían a la provincia del Santo Evangelio de México. Posteriormente se independiza la custodia en provincia, pero sigue siendo
de Yucatán y sigue siendo Guatemala. Y al final se genera, ya en 1580 y tantos, se genera la provincia de San José de Yucatán, que ya es solo la zona de Yucatán. Esa provincia es la que yo hablo de 44 viviendas. Aquí las pueden ver, y vuelvo a repetir, se ve el triángulo muy claro en la parte superior de cómo fue el crecimiento de lo que evangelizaron, obviamente, los frailes. Se ve muy pegado a lo que es el noroeste y el norte, se ve exactamente donde se generó la evangelización, que era la parte importante. Y esto es un mapa de 1820. Debo decir que estos mapas, bueno, están de alguna manera con permiso ya del Archivo General de Indias de Sevilla, ¿no? Pero es en donde se está generando el punto. Aquí van las jerarquías. Cada estructura iba a tener 10 jerarquías. 10 jerarquías, que quiere decir que cada casa tenía una función estructural, regional, dentro de la provincia. La jerarquía número 1 era el centro de la provincia, en este caso era Mérida. La jerarquía 2 tenía que ser un centro de una subregión, como es Campeche o como es Valladolid, o Cizal. De la jerarquía 3 iba a ser ya una casa que tenía cierta autonomía, pero controlaba a algunos sujetos o pueblos indígenas. Verán cómo era. La jerarquía 4, así vamos sucediendo hasta llegar a la jerarquía 10, que era la casa más pobre, era un vil jacal, ¿no? Y quedaba solo, sin ninguna propuesta. Esa estructura que ustedes ven es la que existe actualmente en Yucatán. Quiero ser franco, aún en los recorridos actuales del siglo XX y XXI, está la estructura que establecieron los frailes en sus acciones misioneras. Esa es la manera en que ellos comenzaron a generar esa formación. Quiero hacer notar que entonces la pregunta número 1 que surge, entonces, ¿qué pasó con los conquistadores? No sé, con los civiles. Con los civiles seguían en sus ciudades villas, ¿verdad?, en donde tenían una correlación, pero no tenían nada que ver con estas gentes. Entonces, ¿qué puede decir que ese es el? Me voy a adelantar, me dicen que 5 minutos, voy a dar una conclusión. Puede decirse que actualmente el país sigue teniendo ese problema. Sigue habiendo la estructura urbana de las ciudades que fueron villas españolas de la República Española, en contraste de todas las regiones que fueron pueblos indios o estructura de república de indios, que son diferentes. Si se nota, nunca hay correspondencia, porque el español no buscaba una correspondencia con su región, lo que buscaba era un controlar la región de alguna manera, pero no tener una conexión con toda su situación económica. Es la región la que se generó por los aspectos misioneros. Bueno, quiero dejar también claro que dije que eran 5 órdenes. Sin embargo, 2 órdenes, que eran las militares, no van a corresponder a este criterio que he dado ahorita, porque los jesuitas fueron dedicados a las fronteras, a las zonas de combate casi, y los mercenarios en realidad ellos no buscaron generar una provincia. Hubo una provincia que la dio el obispo marroquí cuando estaba en Guatemala, en Yucatán, que se le dio a la nación que se llama Man, que es una nación de un subgrupo maya. Pero la única provincia que existe que realmente perteneció a los mercenarios. Todas las demás van a pertenecer o a franciscanos, o dominicos, o agustinos. Quiero decir, y quiero notar aquí, bueno, puse algunos ejemplos de las, digamos, de las casas que quedaron eclesiásticas. Bueno, ahí está una en medio que es Izamal. Izamal, aunque es de tercer nivel dentro de la jerarquía estructural, se convirtió en un santuario, y curiosamente no era dedicada a la Virgen de Izamal. Ahora es más importante la Virgen de Izamal, y todas las peregrinaciones que se dan, se convirtió en un centro muy importante. Bueno, pues creo que el comentario ese es lo más importante, es decir, cómo se generó México.
¿Y cómo se generó América? Porque todo lo que yo platiqué ahorita se aplica a toda América Latina española. No la portuguesa, Aquí quiero aclarar, la portuguesa no, porque tiene otros criterios diferentes al concepto urbano. Hablo del español. Sí, gracias. Tenemos que poner en vivo. ¿Sí, no? Perdón, pero es que estamos transmitiendo en vivo y me había olvidado de entrar a la página del Círculo Meridiano. Bien, damos la palabra ahora a Héctor García Escorza, del Centro de Investigación Multidisciplinaria, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, también de la UNAM, con la ponencia que lleva por nombre Aportación de las minorías religiosas en México al patrimonio cultural del país, la arquitectura de las primeras minorías, 1870-1930. Gracias. Cambiamos de tema y cambiamos de siglo. 3 siglos después, más o menos. Este tema parte de un principio muy interesante que para nosotros, tal vez hoy en día, suene diferente de lo que realmente fue anteriormente. El punto de partida es este texto de Borja y Castells que hablan de las vivencias de las minorías, siempre discriminadas en todos los sentidos, lo económico, lo institucional, lo cultural, y por supuesto la consecuencia de esto es la segregación del espacio. Y esto por lo menos fue cierto en nuestro país hasta fines del siglo XIX. Empezaron a cambiar las cosas. Justamente estamos hablando de algo que para nosotros puede ser muy común, la tolerancia, la no discriminación, uno de los valores de esta universidad, por supuesto que encontramos en todas las facultades, los letreros, etcétera, pero pues esto no siempre fue así, no siempre fue así en nuestro país, y no siempre sigue siendo así en varias regiones de nuestro país. Porque obviamente que los cambios sociales son difíciles, especialmente cuando tienen que ver con lo más profundo de los seres humanos y los grupos sociales, como puede ser la religión. En ese sentido, nuestro punto de partida tiene que ver justamente con la gran hegemonía que se dio en este país, dada la presencia durante más de 300 años por parte de lo que nos empezó a narrar aquí querido Mario Camacho, esta implantación que fue tan fuerte que para la mayor parte de los mexicanos la han llegado a considerar como propia. No la consideraban como algo que les fue impuesto. Y eso es tan interesante porque pues entonces se vuelve muy difícil tratar de hacer algo mejor. En ese sentido, este movimiento tiene como principio, como punto de partida, justamente lo que ocurre después de ese periodo de 50 años de guerra fratricida entre los mexicanos que culmina con la Reforma, y la presencia formal, y digo formal porque de acuerdo a la ley, de estos nuevos grupos sociales, religiosos, llamados en general protestantes, que fueron de las primeras minorías religiosas. Al inicio del siglo XX empezarán a llegar otras minorías como los judíos, etc. Pero los primeros fueron estos, y obviamente que la principal manera de alcanzar a entender su forma de ser, etc., es a partir de su arquitectura. Entonces, esta arquitectura obviamente tiene que luchar
junto con pues, lo que se dio desde el periodo prehispánico. Esta herencia de la estructura urbana de las ciudades virreinales que heredaron de las ciudades prehispánicas, cuyo centro era la hegemonía social, política, religiosa. Y de allí no solamente el centro de la ciudad, sino lo que fueron las ciudades españolas, la repercusión de ese espacio urbano por antonomasia, como es la plaza principal, con un edificio de gobierno, con un edificio religioso, y que se va a repetir en todos los barrios, en todos los pueblos prácticamente de toda la República. Y más significativos si estos tuvieron origen en el periodo prehispánico. En este sentido de las cosas, podemos alcanzar a vislumbrar que justamente la imagen de las ciudades virreinales era una imagen urbana totalmente homogénea en sus formas, homogénea en sus materiales, homogénea en la silueta, en donde lo único que resaltaba de la silueta eran los campanarios, eran las cúpulas. Bueno, en aquel entonces no era reglamento, así se dio el asunto. Hoy en día ya es reglamento, y el reglamento que no se puede tener una estructura más alta que la base del tambor de la cúpula, más alto que la misma, en un radio de 100 metros. Pero en aquel entonces esto no fue. Y sin embargo, en estas dos imágenes que vemos, tanto un biombo en la parte superior de 1700 más o menos, como esas preciosas litografías hechas a partir de bocetos de globos aerostáticos, son interesantes para alcanzar a entender esta homogeneidad. Lo curioso del caso es que hoy en día seguimos pensando sobre ese concepto de la homogeneidad de la imagen urbana a partir de nuestros llamados pueblos mágicos, y decimos, es que eso es lo más importante y hay que mantenerlos homogéneos. Lo que no alcanzamos a pensar es que la homogeneidad de la estructura urbana y de la arquitectura tiene que ver con la homogeneidad de la sociedad. El pensamiento igual, el comportamiento igual, la creencia igual. Y hoy en día a lo mejor hasta pensaremos, qué aburrido tener una sociedad así. Qué tan interesante mejor tener la heterogeneidad de grupos sociales. En ese sentido, entonces, este gran cambio tiene su fundamento a partir de la llamada reforma liberal en nuestro país, mediados del siglo XIX, y es aquí cuando aparecen formalmente los protestantes. Y voy a insistir formalmente, porque antes estaban impedidos por ley, a partir de las leyes de reforma. Esto es factible, y en 1873 empiezan a llegar las primeras sociedades misioneras, que no solamente empiezan a llegar, sino fuertemente impulsadas por los gobiernos liberales, impulsadas para utilizar, en algunos casos, edificios que había dejado de utilizar la Iglesia Católica, y empiezan a utilizar los propios. Y entonces hay dos maneras en que llegan al país. Por el norte, cruzando los pueblos y adentrándose, digamos, de manera hormiga, y la otra es la llegada formal a través del puerto de Veracruz para llegar a la capital, estas sociedades, y a partir de allí distribuirse en todo el territorio nacional. Obviamente, uno se puede pensar, y esos datos son muy interesantes, anotados ahí en la parte de abajo, en 3 años alcanzan a levantar 125 congregaciones. Para 1900 ya había 700 en todo el país, incluyendo escuelas, hospitales, centros sociales. Lo que para nosotros es interés en esta reflexión es que todos ellos requirieron edificaciones, requirieron arquitecturas. ¿Y cómo iban a ser estas arquitecturas? Bueno, he aquí la parte interesante. Ahora, lo más curioso del caso es que los principales textos, y cuando hablo de textos, son los principales libros que son accesibles a todos los estudiantes de arquitectura y que son, digamos, lo que utilizan prácticamente todos los maestros de historia de la arquitectura en nuestro país. Son estos textos que muchos de ustedes conocen, Fernández, el que hace Ramón Vargas, de Katzmann,
el de Enrique de Anda, todos estos textos que nos narran la historia de la arquitectura en México, con excepción de Katzmann, no tienen incluidos absolutamente ningún referente a estas arquitecturas. Parte de una investigación particular nos llevó a revisar los planes de estudio de las escuelas de arquitectura del país y solamente una contemplaba este tema en provincia, en San Luis Potosí. La única contemplaba el tema, la arquitectura de los grupos minoritarios, en este caso protestantes. Bueno, Katzmann lo hace, los incluye, pero los incluye desde otro punto de vista. Únicamente menciona su estilo y en ciertos momentos la tecnología con la cual fueron edificados. Más allá de eso, no hay mayor mención. El punto clave radica en el hecho de que pues, empezaron utilizando edificios católicos romanos que no estaban en uso, como los ejemplos que vemos aquí, y que todavía siguen en uso, lo que fue el convento de San Francisco, el claustro del convento de San Francisco, el templo de San José de Gracia, etc. Pero al cabo de 7 u 8 años empiezan a levantar sus edificios propios. Lo importante en este caso fue que no solamente levantaron edificios propios, sino que la búsqueda de una igualdad, como podemos ver en esta imagen en la parte superior, empiezan a buscar un posesionamiento político en las ciudades, ubicándose en las calles principales, en las plazas principales. El ejemplo que vemos ahí, en la Plaza Reforma, 3 calles al norte de la plaza principal de la ciudad de Guadalajara. En la nueva plaza que se llamará, o tendrá el nuevo nombre, Plaza Reforma, se ubicarán los presbiterianos. Pasa lo mismo en San Luis Potosí. Vemos la fotografía y la imagen en la parte superior de cómo nuevamente ubican su templo junto al templo católico enfrente del espacio principal, en este caso el espacio de Rey. O en el colmo de la búsqueda de la igualdad, lo que ocurre en la ciudad de Pachuca, que vemos tanto el croquis como la fotografía, exactamente sobre el mismo eje compositivo de la Asunción de María, el templo de la Asunción de María. Los metodistas levantan su templo 2 veces más alto. Esto es importante en ese sentido, porque empieza a plantear justamente toda una gran cantidad de edificios en donde lo mismo en pequeños poblados, en grandes ciudades, empiezan a generar estas nuevas arquitecturas que nada tienen que ver ni en forma, ni en materiales, ni en técnica constructiva con lo que se había visto en el país. Casi podríamos decir son un periodo de transición entre el neoclásico y el churrigueresco de fines del 18, principios del 19 mexicanos, y lo que va después a ser el inicio de la arquitectura moderna en nuestro país. Porque incluso en muchos de los casos, en muchos de los poblados, estas son los primeros edificios que se levantan con estructuras metálicas, con cubiertas metálicas también, con una cromática diferente, con una disposición espacial que nada tiene que ver con la cruz latina, que ya no tiene como centro el espacio del sacramento, sino el púlpito donde se predica la palabra, etc. Y entonces son toda una serie de ejemplos muy interesantes. Hoy le llamaríamos arquitectura historicista o tal vez ecléctica, pero esto es lo inmediato que se va a dar hasta el iniciado del siglo XX, antes de que surja el movimiento moderno. Regreso al punto que lo interesante es que ninguno de los textos que comúnmente se utilizan los incluye. Recientemente hay algunos autores que han empezado a hacer algunos estudios regionales. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es ejemplar la participación de Iván San Martín sobre este tipo de templos, pero se circunscribe en esta ciudad únicamente y no va más allá del análisis estético. Esa es la parte. Ahora, algunas de las innovaciones cualquiera diría nuevamente, bueno, ¿por qué romper con la hegemonía? ¿Por qué romper si estábamos tan a gusto, ¿no? Todos iguales. Bueno, una de las cuestiones importantes es en las aportaciones sociales
obviamente la gente empieza a pensar diferente a partir de la reforma, o de hecho, por pensar diferente se generó la reforma. Y a partir de allí, entonces, toda una serie de opciones en la forma de ser de la sociedad que implicó nuevas formas de vida. Pero eso también tuvo una implicación desde el punto de vista arquitectónico. Esto, obviamente, va a significar que estas opciones llegaron para quedarse, y el gran auge que se dio, como el texto lo indica, desde 1873, cuando formalmente llegan, a 1910-17, cuando se da la nueva constitución, y concretamente en 1930, cuando se echa a andar verdaderamente lo que dice la constitución y empiezan a correr a los clérigos extranjeros, etcétera, cambia también para ese grupo religioso la forma de desarrollarse, etcétera. Pero bueno, ese es otro capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la puntualidad. Bien, ahora damos la palabra a la doctora María Cristina Valerdi Nochebuena, quien junto con Julia Judith Mundo Hernández, ambas de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presenta la ponencia Vivienda Tradicional en San Diego Huachayotla, en Cholula, Puebla. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver caras conocidas que nos hemos visto en otras ocasiones, además de compartir esta mesa con queridos colegas y compañeros, amigos que hemos logrado a través de investigaciones homogéneas, comunes y que nos ha interesado de alguna manera. Esto ha sido mucho de la cuestión del tema religioso en sus diferentes etapas aquí en América Latina y en particular en México. Ahora, por el tema de las jornadas de americanística que se están dando aquí en la UNAM, pues hemos cambiado un poco la temática en cuanto al trabajo que realizamos mi grupo de investigación, que siempre digo, bueno, somos el cuerpo académico de Diseño y Tecnología de la Facultad de Arquitectura de la UAP. Quiero referirme ahora, por lo tanto, a lo que es la vivienda tradicional y en un lugar que es muy cercano a la ciudad de Puebla, que se llama San Diego Huachayotla y que está dentro del municipio de San Pedro Cholula. Este tema me ha interesado mucho porque dentro de la facultad tenemos dentro de nuestra currícula una materia optativa que es un taller de arquitectura vernácula, en la cual pues he tenido la fortuna de contar con estudiantes muy interesados en rescatar este tipo de temas, así como de realizar algunas propuestas y con entusiasmo ir a los lugares, y entonces nos ha dado estas actividades pie para tratar de encontrar una manera de poder interpretar, diagnosticar lo que son las necesidades de la población en cuanto al rescate de cuestiones de identidad tradicionales, de los materiales que se utilizan y demás. Por eso también me permito presentar ahora que me acompañan en este evento algunos de mis alumnos que han sido parte de estas experiencias que están aquí, ellos acompañándome. El tema gira alrededor de estas palabras clave, que es la conurbación, mapa mental, vivienda tradicional o vernácula y el ladrillo. El contenido de que, como estructuramos esto, es acerca del concepto de lo vernáculo tradicional, lo que es la vivienda vernácula, y algo importante sobre lo que me voy a detener un poco, que es el mapa mental como un recurso para detectar necesidades de habitabilidad y la acción para la construcción de este mapa mental en cuanto a los sujetos y el material que se necesita para poder diagnosticar esas necesidades. Posteriormente, lo que es en sí la población, en cuanto a qué es lo que la caracteriza, cómo se llevó a cabo ese diagnóstico a través de la encuesta y alguna propuesta que los mismos jóvenes han hecho. El punto que es cuestionable regularmente es acerca de qué es el concepto de vernáculo,
o cómo se puede traducir a lo que es el concepto del lo tradicional. Nosotros nos basamos básicamente en lo que dice la Carta del Patrimonio Vernáculo en cuanto a cómo se puede reconocer justamente este tipo de patrimonio. ¿Qué nos dice? Pues es el modo de construir emanado de la propia comunidad, el reconocible carácter local o regional ligado al territorio, la coherencia de estilo, forma, apariencia y tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos, la sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción que es transmitida de manera informal, la respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales y la aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. Ahí tenemos dos imágenes que dentro de la localidad nos permiten visualizar lo que es la tipología arquitectónica que se ha dado desde siglos atrás dentro de esta población. Por lo tanto, llegamos a pensar que la arquitectura vernácula es la representación de la adaptación del ser humano al medio natural, manifestación de la cultura, tradición, identidad e historia. Expresa la comprensión que tenían quienes la crearon sin tener que recurrir a sistemas constructivos sofisticados. Esto nos lleva a esta frase que es además el título de un trabajo que hace un investigador muy reconocido acerca de que podemos ligarlo con lo que es la arquitectura sin arquitectos. Tenemos ahí otras vistas acerca de lo que dentro del estudio y el trabajo de campo se localizó en cuanto a tipología arquitectónica relacionada con este tipo de arquitectura. Dentro de nuestro taller, ¿qué queremos también? Pues crear esa conciencia en los jóvenes acerca de lo que ha sido nuestra arquitectura, y no solo en los medios urbanos, sino en los medios no urbanos. ¿Y qué queremos con ello? Que ellos también trabajen de manera sensorial, como una percepción acerca de esta sensación que ellos pueden tener con el uso de los materiales que nosotros estamos recuperando a través de la historia y que ha sido el punto de diseño para arquitectura que se está dando con estas características. Dentro de ello, pues tenemos que hacer un recorrido acerca de lo que es el estado del arte de la arquitectura vernácula, y aparte este taller donde ellos, repito, a través de la percepción sensorial, tratan de hacer alguna construcción respecto de un modelo en diferentes partes del país o puede ser del mundo, pero que sientan cómo es la problemática de poder trabajar con el material y cómo pueden ingeniarse a través de la creatividad, ¿no? Con modelos a escala pequeña, pero que a la vez ellos puedan producir a lo mejor el adobe, o cómo pueden encontrar de manera creativa la forma de cómo es la cubierta de una vivienda, y entonces esto ha dado pues resultados muy interesantes porque los chicos realmente pues hacen cosas extraordinarias. Ahí tenemos algunos ejemplos de este tipo de ejercicio. Tienen el modelo, en este caso de la vivienda maya, en una de las zonas mayas, y cómo ellos pues llevamos el reporte de cómo van produciéndola y cómo van sintiendo la problemática de cómo trabajan los materiales y cómo pues en modelos reales se lleva a cabo este tipo de trabajo. Ahí tenemos otro modelo acerca de la producción que ellos hacen y que hemos llamado la práctica de construcción de modelos de la vivienda vernácula. Insisto, esta es parte del trabajo de estos chicos que nos están acompañando. Posteriormente, que vemos que dentro de las poblaciones, la mayoría hay un fenómeno que se da de manera general, que es la cuestión de migración, y esto hace que la gente cuando migra y regresa pues ya viene con una transculturación, y a la vez la cuestión de identidad pues se ha modificado, y el tipo de arquitectura pues va a ser un reflejo de esto. Aquí vemos en la parte superior derecha como todavía el material que están utilizando, en la parte superior izquierda los cambios tipológicos que se han dado en ellos. Hablaba que uno de los énfasis que ponemos es acerca de cómo
podemos utilizar nosotros también la cuestión gráfica para detectar este diagnóstico o establecer el diagnóstico de necesidades de una localidad. Para ello, pues hemos utilizado, como han escrito, el mapa mental, en donde aquí ponemos dos de los pioneros que han trabajado con ello a través de la gráfica, que utilizan con los sujetos que llegan a tratar de interpretar cuestiones urbanas inicialmente, como es Kevin Lynch, que se le considera el precursor de la geografía de la percepción, y que es un clásico de una tipología de elementos estructurantes del espacio urbano. Es el pionero en indagar por medio de la técnica del dibujo la representación que los habitantes tienen de su ciudad, como las personas piensan y estructuran su imagen dentro o en relación a su ambiente. Otro personaje es también Peter Gould, en donde también él escribe acerca de una teoría de los mapas mentales, tiene todo un libro acerca de esto, en lo cual puede describirse gráficamente así, en la que invita a diferentes individuos para que a través de este dibujo señalen lugares que les son familiares o importantes dentro del mapa de su país. Aquí abajo tenemos dos de las representaciones que están en sus textos. Por lo tanto, definimos que el mapa mental es el dibujo de la ciudad que una persona lleva en su mente, las calles, barrios, plazas que son importantes para él, de alguna forma enlazadas y con una carga emocional adjunta a cada elemento. Del lado derecho, primero del lado izquierdo, tenemos una imagen que es el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires. Esto, por ejemplo, fue hecho por un grupo de niños en los cuales pues trataban de modificar un programa de estudios acerca de la percepción dentro de la geografía. Y bueno, pues nosotros vemos cómo de alguna manera pues la gente muestra desde que son niños aquello que tienen como imagen mental y que la pueden plasmar en una gráfica. Del lado derecho es otro trabajo que hicieron ya algunos compañeros en la ciudad de Puebla acerca de un estudio sobre los vecindarios cerrados, en lo cual, si nosotros comparamos los gráficos, pues es diferente el tipo de representación cuando es según la edad y la formación, ¿no? O sea, la gente, de acuerdo a su bagaje intelectual, pues va a ser una representación diferente que puede ser o más espontánea o de una manera más precisa. Aquí reforzando, ¿no?, este otro autor que dice que el mapa mental para los croquis que las personas dibujan espontáneamente sobre un espacio tal. Es una abstracción, una construcción abstracta que habla de las estructuras de percepción y pensamiento que permiten al individuo ubicarse dentro del espacio. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda es alguien universitario que hace o trata de plasmar en un gráfico muy pequeño lo que es la Ciudad de México, y entonces a través de puntos no se distingue mucho, pero está desde lo que es el centro de la ciudad hasta llegar a donde está el Pedregal, por ejemplo. ¿Qué tenemos como acción para construcción de esta herramienta? Pues son los sujetos y el material. ¿Qué necesitamos con ellos? Detectar necesidades de una localidad, que conozcan la zona para que ellos puedan hacer estas expresiones gráficas, y con ello tenemos la intención de explorar la conciencia que tienen sobre su espacio vivido. Ya adentrado en la población, es San Diego Coachayotla, está cercano, como decía aquí al lado izquierdo, el mapa del estado de Puebla y lo que es la mancha urbana de San Pedro Cholula, y cómo dentro de ellos, ahí en más oscuro, está localizada la población. No voy a decir más de Puebla porque pues estamos la mayoría de los mexicanos y sabemos dónde está localizada la zona. Se lleva a cabo también un estudio de usos de suelo. Ponemos también la distancia que hay de Puebla, de la ciudad, a San Diego Coachayotla, aproximadamente 35 minutos, y cómo están localizados estos usos de suelo. Tenemos ahí con diferentes tonos. ¿Cuáles son estos? Enfatizamos entonces que esta población, su principal actividad económica
es la elaboración del ladrillo y el cultivo. Por eso la hemos elegido justamente por la elaboración de este material, que es uno de los que utilizan mucho para la construcción a través de muchos siglos. Ahí tenemos alguna muestra de lo que es uno de los hornos, y que como industria ladrillera en la población tenemos que tuvo su apogeo en los años 70, es cuando incursiona en esta producción la población, se multiplican los hornos, el número de familias que se dedican a esta producción y cuántos ladrillos se producen al mes. Pero, ¿qué sucede ahí? Que por la cercanía con Puebla, ahora hay muchos promotores de vivienda que están interesados en hacer construcciones dentro de esta zona y se ha dado una fuerte oferta inmobiliaria. Ahí tenemos algunos ejemplos y cómo dentro de esta zona que está conurbada el concepto de vivienda tradicional o vernácula ha tenido modificaciones justamente por esta transculturación que decía, y que aparte por la oferta inmobiliaria que se está dando en ello. Aquí es, por lo tanto, nosotros dijimos, nuestro objetivo sería detectar esas necesidades de habitabilidad de la población para establecer el diagnóstico y que contribuya a la propuesta de una estrategia de solución de vivienda tradicional para los habitantes. Se hizo todo el análisis de la localidad en cuanto a saber el clima y el análisis urbano-arquitectónico en relación a su infraestructura, su morfología urbana, el equipamiento, un levantamiento fotográfico para detectar la tipología, los materiales utilizados y las construcciones que conservan esas características tradicionales. Se aplicó una encuesta, donde aquí la ponemos, cuál era el objetivo, una pequeña cédula de datos básicos, y luego en cuanto a cómo veía la población a su vivienda, qué le cambiarían o si estaban contentos con el tipo de vivienda. Aquí también se hizo un análisis de lo que era la ocupación del suelo habitacional con los diferentes tipos de vivienda que se dan dentro de la zona. Se hizo todo el estudio gráfico respecto del análisis, y en la parte inferior es lo que los pobladores han mostrado como imagen mental en el mapa mental que hemos referido, todo el estudio, cómo se detectaron las necesidades para tener de ahí un espacio que va a satisfacerla, cuántos números de espacio de acuerdo a los integrantes de la familia y al programa de necesidades que de ello se desprende, y el área en metros cuadrados que nosotros necesitábamos. La ubicación del terreno, previo sondeo también que hicieron de los que estaba en relación a los usos de suelo disponible para llevar a cabo esta práctica, y se tuvieron 3 propuestas, que son las que hicieron los jóvenes, en donde se privilegia justamente el área de actividades cotidianas y de convivencia y el énfasis en el uso de los materiales tradicionales, sus fachadas, y algo importante, que seguimos con la misma técnica de que ellos deberían de hacer la maqueta y con materiales que ellos están proponiendo, justamente para ver el grado de dificultad y la viabilidad de construirlo y conservar con ello pues una tradición dentro de una localidad, sin perder de vista que estamos viviendo ya una contemporaneidad. Este fue otro de los modelos, y si ustedes por ahí se observa, los 3 proyectos privilegian el área de actividades cotidianas y convivencia. Aquí justamente otra vez el proceso de cómo ellos realizaron estas maquetas, cómo hicieron cada uno, o su detección de necesidades respecto de la familia, de sus trabajos y de la satisfacción de las necesidades. Siempre privilegiando esta área, como había yo mencionado, con sus fachadas y la elaboración de su maqueta. Igualmente, en ocasiones anteriores, otras de ellas donde es muy interesante ver cómo los chicos se ingenian y con base a su creatividad pues tratan de representar estos materiales que nosotros queremos conservar y que no se pierda la tradición. Lo expresan también de manera sintética en algunos carteles,
donde está toda la información y parte de la propuesta. Y pues otra vez aquí están los jóvenes y nosotros como sus asesores, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ahora damos la palabra a María Teresa Ventura Rodríguez del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la ponencia Luchas contra los megaproyectos en el Estado de Puebla. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de estas jornadas americanísticas por darme la oportunidad de presentar los avances de su trabajo, y gracias a todos los que están presentes por su paciencia y su tiempo. Bueno, a manera de introducción, en este trabajo se tiene como objetivo pues dar un panorama muy general sobre las luchas que se han emprendido en distintas comunidades indígenas y mestizas, particularmente ubicadas en la Sierra Norte de Puebla, en contra de los megaproyectos que han sido propiciados tanto por el capital nacional como extranjero, y que en el estado de Puebla, bueno, pues han venido a afectar a las poblaciones, sobre todo rurales, en su riqueza natural y cultural. Este fenómeno está inmerso dentro del avance que tiene el capitalismo actualmente sobre nuevos territorios que buscan apropiarse, aprovechando la legalidad ad hoc y la protección del Estado y sus instituciones, valiéndose de un discurso de desarrollo, en este sentido neoliberal, engañoso, que no significa avance, sino que genera despojo, pobreza y empeoramiento de las condiciones de vida y afectaciones en la vida cultural de los pueblos. Como ustedes saben, tanto en Latinoamérica como en las diversas regiones del país, se está viviendo una emergencia de procesos sociales que tienen como eje la defensa del territorio. Bartra caracteriza esto como una nueva etapa del movimiento campesino indígena en México, en la que están adscritas una serie de luchas que enfrentan una fase intensiva y agresiva del capital, que mediante empresas e instituciones gubernamentales pretenden apropiarse de los recursos y bienes naturales de los territorios. En esta óptica, el capitalismo acelera las formas de acumulación de capital, que muchos le denominan acumulación por despojo o acumulación por desposesión,
y por eso, bueno, se dan una serie de conflictos en defensa del territorio y los recursos naturales. Bueno, estos proyectos que buscan apropiar estos recursos se han dado en todo el país, pero de manera muy particular también en el estado de Puebla. Y más, aterrizando más en el estado de la Sierra Norte del estado de Puebla, con megaproyectos de infraestructura que tienen que ver con desarrollos turísticos de enclave, tienen que ver también con despojos de agua y tierra, plantaciones forestales, comerciales, pero sobre todo extracción de petróleo, de gas, etc. En este sentido, el Capital México del Tribunal Permanente de los Pueblos ha documentado que en la última década se han dado 160 casos de conflictos socioterritoriales, en donde se presentan dos cosas contrapuestas de apropiación de espacio, una vinculada a las empresas que siempre, bueno, muchas de ellas están apoyadas por los gobiernos que lucran con ese despojo y destrucción del territorio, y otra la de los habitantes de las comunidades que defienden sus formas de vida vinculado a la tierra, la producción agropecuaria, la naturaleza, la cultura y la organización comunitaria. Las empresas y los gobiernos ven al territorio solo en su visión material e instrumental para utilizarlo y adecuarlo a las explotaciones de recursos naturales para lograr una producción de alto valor y rentabilidad y para mantener el proceso de acumulación. En estos últimos años la tendencia ha adquirido una dinámica muy especial, pues tanto la escasez como el valor estratégico de los bienes naturales han hecho que se conviertan en una fuente de importantes ganancias. Bueno, en este marco podemos decir que se han instrumentado o que están, digamos, anunciados la instalación de ciertos megaproyectos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo de la tierra y de las aguas. Un rubro muy importante de mucho peso que se está desarrollando en la Sierra Norte de Puebla es el extractivismo minero. Este extractivismo minero, bueno, desde tiempos de la colonia fue muy importante, durante el Porfiriato igual, pero últimamente pues esto ha cobrado nueva fuerza, ya como, digamos, como modelo extractivo minero. En México la apertura del sector minero al capital extranjero se consolidó a través de cambio en las legislaturas en la materia desde 1980, lo que propició la transformación minera mexicana y su entrada directa a los mercados internacionales con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya en los años de 1990. Ejemplos de las legislaciones mexicanas que promovieron la entrada de capital extranjero al sector minero son, por ejemplo, la ley minera que decretó Carlos Salinas de Gortari, que tuvo que ver con la ampliación de la vigencia de las concesiones de explotación de 25 a 50 años, y en la que actualmente se aprobó está la posibilidad de renovación por otros 50 años. Asimismo, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, se firmó el acuerdo de regulatorio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que permite a los ciudadanos de otros países tener propiedades sobre bienes patrimoniales que antes eran considerados exclusivamente para los mexicanos. Y con ello pues se abrió la posibilidad de la entrada de inversionistas privados y que ellos adquirían concesiones para la explotación de minas y aguas. De esa manera, en 20 años, el gobierno mexicano concesionó 97.800.000 hectáreas a empresas mineras nacionales y extranjeras. De 2005 a 2010, y con la reforma hacendaria y fiscal de 2013, el gobierno se opuso a implementar los impuestos a las empresas mineras
de 0.5% a 10%. En este sector minero, actualmente las principales corporaciones son Peñoles y Grupo México. Estas son las que han recibido el mayor número de concesiones del gobierno federal y se han posesionado como empresas históricamente poderosas en ese ramo. Peñoles pertenece a la familia Valles, Grupo México a Germán Arrea, y el principal accionista de este es Prisco, que es de Carlos Salinas. En la industria minera y de América Latina, esto ha generado nuevos procesos de extracción del metal. Uno de ellos, el más utilizado, es el tapo a cielo abierto, que ha demostrado ser causa de daños ecológicos graves y muy dañino para la salud de la población, pues por lo general causa cáncer a largo plazo. Además de toda la contaminación que se da tanto en agua como en tierra. Ahora, dentro de estos proyectos de muerte que se están desarrollando en la Sierra Norte de Puebla, pues tenemos que afectan a 66 municipios, entre los cuales están Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Huachinango, Huetzalan, Zacapuastla, Tlaquitepec y Teziutlán. Estos municipios lindan con los estados de Hidalgo, de Tlaxcala y de Veracruz. Una parte de estos municipios conforman la región que se llama de Totonacapan. El clima que tiene esta región es húmedo, tiene grandes cadenas montañosas, una rica fauna animal y vegetal, es una zona nublada que permite que la tierra sea fértil y una región básicamente agrícola en la que se siembra una serie de productos alimenticios, maíz, frijol, etc., de frutas como manzana, pera, maracuyá, etc., y bueno, el café también. Según estudios del PRODE, que es el Project Organization de Education and Research, sobre corporativos y empresas privadas en América Latina, concluyó en su investigación la industria extractiva en la Sierra Norte de Puebla que más de 180,000 hectáreas han sido concesionados a proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos. Asimismo, señaló que hay intereses comerciales mayores a $30 millones. Esa investigación también señala que el territorio de esa zona concesionada a la minería es de 912.28 hectáreas. Las empresas mineras que que están en ese sitio o que empiezan a desarrollar proyectos son Almadenes Minerales, que es una empresa canadiense, que es la que tiene el mayor número de proyectos, el grupo Ferrominero, ubicado en Teziutlán, Tlaquitepec, y Minera Prisco, que está instalada en Tetela de Ocampo. Muchos de estos proyectos se han suspendido por la acción de las comunidades a través de diversas organizaciones. Bueno, aquí no hablo de los títulos y todo eso porque es un poco cansado los números, pero lo que sí quiero decir es que la minera Autlán es la principal empresa que ha estado propiciando la instalación de centrales hidroeléctricas para abastecer de electricidad a sus minas. Así, por ejemplo, el 5 de octubre del 2011 ya inauguró su central hidroeléctrica a Texcaco. Bueno, con el gobernador, etcétera, ¿no? Representante de la República, etcétera. Pero también cabe señalar que con la reforma energética del año 2012 se concedió a las empresas mineras el poder para extraer al mismo tiempo gas natural. Por ello, la mayor parte de la Sierra Norte está también, digamos, como una zona propicia para instalar gasoductos, es decir, gas natural, y bueno, con este método de fractura hidráulica que es también muy dañino a la población y al medio ambiente. El fomento a la minería en Puebla se consolidó a finales de 2013.
cuando la Semarnat autorizó el proyecto El Aretón para la realización de barrenos a diamante en busca de oro, en un lugar conocido como el Canal, al sur del poblado de Agatepec. Estos poblados pertenecen al municipio de Tlatlán. Bueno, también en Sautla y en Cuetzalan hay también proyectos que se quieren instrumentar. La empresa minera Utlán tenía planes de inversión de hasta 150 millones de dólares para diversos proyectos mineros, automotrices, energéticos. Pero lo principal que tiene esta empresa son minas e hidroeléctricas. Desde 2014 se habría identificado la intención de establecer al menos 10 proyectos sobre las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Acatalpan. Las empresas constructoras han calificado sus propuestas como mino-hidroeléctricas y de generación de energía limpia, no es el pretexto, ¿no? La cuenca del río Apulco es la que hasta el momento se ha visto más afectada, con la presencia de proyectos hidroeléctricos y principalmente con las hidroeléctricas de Texcaco y la presa La Soledad. El 8 de enero del 2015 se publicó en la Gaceta Ecológica de la Semarnat la propuesta de 4 proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte por parte de la empresa controladora de operaciones e infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable. Las 4 hidroeléctricas que se intentaban construir tienen como base el río Apulco, y que son la hidroeléctrica Ana en Xochapulco, en Tetela del Campo, la hidroeléctrica Boca en San Juan Tatí, Zacapuastla, y pasa cerca de la mina del Aretón y de Minera Utlán, y la hidroeléctrica Diego en Zacapuastla, Cuetzalan y Tetlacotepec, y la hidroeléctrica Conde en Alzontla y Zacapuastla. O sea, tanto la minería y la hidroelectricidad van de la mano. La minería necesita esos proyectos hidroeléctricos para proporcionar electricidad, pero también para eso se han estado auspiciando proyectos que tienen que ver con los tendidos de cableado de alta tensión que también están afectando a las poblaciones. Todo esto va conectado a la minería. Bueno, ese impacto bien está en las comunidades que empiezan a Tetela de Ocampo y Xochapulco y termina hasta Zacapuastla, Cuetzalan, Tlatlautin, Azontla y hasta Texitlán. Bueno, y en este marco podemos decir que un punto muy importante donde se empezó a generar la resistencia a través de la organización es Cuetzalan. En Cuetzalan se empezaron a organizar asambleas para informar y también para crear conciencia sobre estos megaproyectos. Otro punto importante en esta región de lucha es Tlatlauquitepec, en donde también los pobladores se han sumado a esta actividad de resistencia en contra de los proyectos que allá los pobladores en la Sierra Norte le llaman proyectos de muerte, porque acaban con la vida del hombre, de los animales y de las plantas. Y otro punto en donde también se ha intensificado la lucha por la defensa del agua, para que no se utilizaran las hidroeléctricas, es la región de Texitlán. En esta región y en sus poblaciones aledañas, bueno, empezaron a desarrollar movilizaciones y todo esto, digamos, de una manera organizada, con una gran solidaridad que está, digamos, encabezada por el Consejo Tillac Tlali y Tetela hacia el futuro, Movimiento por Tlatlauquitepec, quienes recabaron muchas firmas para parar este proyecto. Con la Texcaco no está en funcionamiento, pero la Texcaco no. También estos grupos han llevado a cabo, además de las asambleas, foros por la defensa del territorio, de los derechos de los pueblos y en contra de los proyectos de muerte. Han realizado organizaciones públicas en diversas poblaciones y bueno, a pesar de todo esto, el gobierno anterior, el gobierno estatal, pues habla de que esos proyectos son buenos. Le dieron en 2014 el premio
Fitur Turismo Activo, y también la Feria 34 Internacional de Turismo, FINAR, y también le fue entregado al gobernador por las autoridades españolas por el mejor proyecto turístico llamado Sierra Mágica. Ante este acto, bueno, los pobladores se han rebelado, se han opuesto y han desarrollado y han seguido con su lucha. Bueno, una cuestión que no debe pasar de lado es que esta lucha ha sido muy intensa y se han sumado una serie de comunidades de la Sierra Norte de Puebla, sobre todo nahuas y totonacas, pero el fenómeno de la represión, el hostigamiento y el asesinato ha estado muy presente, ¿no? Ha habido, digamos, intentos de suspender estos proyectos por parte de algunos diputados del gobierno local, y se espera que con la nueva administración, con el nuevo presidente, se eche atrás la reforma energética y se suspendan estos proyectos que afectan a las comunidades. Pues ahí están algunas de las conclusiones, y que sobre todo tiene que ver, bueno, que se hace necesario difundir este tipo de problemas y de luchas en las áreas urbanas, porque casi no se conoce esto, ampliar ese movimiento con organizaciones no gubernamentales para hacer una mayor conciencia, y bueno, pues lograr también, digamos, una vinculación también a nivel latinoamericano e internacional que ayuden a la solidaridad de estas comunidades. Pues sería esto por el momento. Muchas gracias. Bien, gracias a los participantes en este primer bloque. Pasaríamos a las preguntas y, si están de acuerdo, contestaríamos una a una. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Mira, para el primer ponente quiero saber si sabe si existe algún manual de organización espacial que tenían los misioneros franciscanos. Bueno, como manual no, pero sí, como te decía, cada orden tenía su propio estilo, su propia manera. No me voy a promover, pero ahí está mi libro, ¿no? Historia Urbana del siglo XVI, es de la UNAM, y ahí puedes encontrar cómo participó cada una de las órdenes y cómo generaron la población indígena y cómo trazaron. Lo que comentó, por ejemplo, ahorita el arquitecto García Escorza, era definitivamente, ahí también está tratado cómo se generó la ciudad de Villa de españoles y cómo surge de la parte indígena, de la parte mexica, lo que náhuatl va a ser lo que es el prototipo que va a concluir en toda América. Y quiero hacer hincapié en lo que tú dijiste. Hay un punto que a mí me llamó la atención. En realidad, los trazos de las ciudades españolas, que después las toma Felipe II en su ordenamiento, en realidad es un trazo náhuatl. Y lo más curioso es que tú vas a Buenos Aires y está el trazo náhuatl, ¿no? Y tú vas a Santiago de Chile y está el trazo náhuatl. Vas a Cusco y está el trazo náhuatl. Entonces, de alguna manera fue creándose como un prototipo a toda América española. Pero sí, el detalle que tú me pides es muy importante, porque hay un punto que sí no aclaré y que creo que debo aclarar. El concepto de convento, en el caso, digamos, de España, es un convento que, como te dije, es de observantes. Entonces tenían una vida interna, observante, y una vida externa, donde daban obviamente la evangelización. Entonces tenía que haber equipamiento interno como convento, en realidad monasterio, porque eran nombres, y equipamiento externo para la comunidad. Entonces todo lo que me preguntas, ahí está. O sea, tenían que dar servicios de hospedaje, de agua, de almacenaje, de curación, de recreación, de religión a la comunidad.
Y entonces el convento toma esas características muy especiales, diferentes a otro lado de Europa. Y ese es el prototipo que sí está muy estudiado en este libro que te dije. Y está muy detallado. Si tú lo llegas a comprar, te va a costar 180 pesos. Todas las publicaciones universitarias son regaladas. Y este documento debe tener cerca de unos 300 y tantas páginas, casi 400. No quise promover. Sí, igual para el doctor Mario Camacho. Bueno, como usted señalaba, los españoles no contaban con los recursos materiales y humanos para poder conquistar a tantos grupos étnicos y sobre todo para mantener el dominio en un territorio tan grande, ¿no?, como la Nueva España. En ese sentido, pues están estas historias sobre las milicias de los flecheros, que precisamente eran esos grupos indígenas que acompañaban a los españoles para conquistar, ¿no? Entonces, también es común que hayan hechos asentamientos. Entonces, yo quería comentarles que también en la zona que usted trabaja, hubo asentamientos de estos milicianos y flecheros y también influyeron en la manera en que se hicieron los asentamientos. Sí, bueno, habría que recordar que la conquista no fue de Castilla, ¿no?, sino también de Tlaxcala. Entonces quiero que dejar claro que los dos pueblos conquistadores fue Castilla y Tlaxcala, y dentro de lo que planteó Carlos V se consideró con todo el poder a Tlaxcala. Y Tlaxcala se respetó durante todo el tiempo de los virreinatos. Hubo, no sé si te entendí la pregunta, pero hubo milicias, ¿no?, que permitió Felipe II, sobre todo a los jesuitas. Los jesuitas armaron milicias de defensa en las zonas de frontera, pero tenían una condición: no podían usar armas occidentales, solo usaban lanzas, flechas, usaban caballo y todo, pero usaban lanzas y flechas. Voy a dar un dato que di allá en Perugia y que les llamó la atención, que definitivamente hubo un levantamiento de indígenas en Baja California, lo cual atacaron a Todos los Santos, a La Paz, a todos esos, acabaron con todos los misioneros. Entonces el padre Francisco Quino mandó 300 arqueros yaquis, los cuales hicieron el favor de desaparecer esas tribus rebeldes, ¿no? Entonces quiero que con eso que se entienda que sí hubo milicias, que sí hubo pacificaciones, aún empleadas por órdenes. ¿Por qué dije de los jesuitas? Porque los jesuitas tenían la posibilidad de que estaban en frontera, no había quien pudiera tener el poder, entonces ellos reunían los poderes, eran los jefes del ejército, los jefes de la policía, los jefes de la religión, ¿no? Entonces una sola persona era un pequeño emperadorcito, ¿no?, como el caso de Francisco José de Quino. No sé si te aclaré ese punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarísimo? Sí. También sería para la congregación. Justo ayer se presentó una ponencia sobre la preferencia de los padres católicos por la construcción de templos con un estilo arquitectónico neogótico, ¿no? Entonces él no sabía cómo responder a la pregunta por qué estaban tan obsesionados con este estilo arquitectónico, ¿no? Entonces con la explicación que nos da hoy, no sé si la respuesta sería precisamente esta confrontación que tenían con los protestantes, con la arquitectura que tenían más moderna. Una de las cosas que el ponente de ayer señalaba es que los padres católicos rechazaban cualquier tipo de material moderno, ¿no?, especialmente el material de los metales, ¿no?, y por otro lado preferían las piedras. Entonces, en ese sentido, como usted nos explicaba en esta lucha como hegemónica, podría ser precisamente la respuesta, ¿no?, esta obsesión. En parte, sí, le voy a contestar una parte, ¿no? Sí, no, es que es muy importante lo que preguntaste. Dentro de lo que sería la religión, digamos, católica, se llegó a tener una liturgia muy cerrada. Yo te puedo describir un templo católico, punto por punto, los escalones, los sitios donde va a estar el bautisterio, donde está el púlpito. Te puedo describir cuáles son los 4 sostenes de la iglesia, los 4 evangelistas, cuál es la cúpula donde están todos los toros celestiales. Te puedo describir punto por punto, y es efectivamente durante mucho tiempo no existió eso. Pero ya en esta época, yo puedo hablar de lo que yo planteé en 1963, ya comienzas a pensar que el padre no debe estar dándole espalda, sino que tiene que dar hacia la asamblea.
digamos, de todo el rito. Entonces es el primer cambio. El segundo cambio es que ya el púlpito ya no está pegado, digamos, al lado izquierdo, sino ahora sí puede haber un ambón y que está de este lado. Y así vienen una serie de cambios que se están sucediendo, pero bien de época moderna. No sé si eso te queda claro. Y no es que existiera una resistencia, lo que pasa es que era una tradición. Entonces, saber que existían esos detalles, eso es del aspecto católico, pero de otro lado. De hecho, cualquier templo religioso de cualquier religión obedece precisamente a su liturgia y obedece precisamente a todas sus creencias, y en ese sentido, como lo describe aquí el doctor Camacho. Lo que sí es interesante considerar aquí es que prácticamente la mitad del siglo XIX la Iglesia Católica no construyó en México. Si nos ponemos a pensar que las últimas edificaciones que levanta la Iglesia Católica se dan en el Bajío, porque no se dan en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, pero esto es hacia los años 20, y después de allí viene todos los 50 años de guerras fratricidas, etcétera, la reforma, la expulsión de sacerdotes extranjeros, etcétera. Entonces la Iglesia Católica no levanta templos, todo lo contrario, pierde construcciones, no solamente templos, sino también conventos, etcétera. Muchos de ellos fueron retomados justamente por los protestantes para aprovecharlos como escuelas, etc. Los gobiernos liberales empiezan a utilizarlos como escuelas, como bibliotecas. En algunas partes del país todavía sigue siendo tal cosa, ¿verdad? Bueno, eso por un lado va a significar que no solamente se interrumpa el proceso de la organización del grupo hegemónico, sino que se interrumpen los procesos arquitectónicos. Y quienes retoman la nueva arquitectura finalmente son estos grupos protestantes, que nuevamente responden a su liturgia, responden a sus creencias, etc. Ya no es importante el sacramento, sino ahora lo importante es la palabra. Ya no es importante el clérigo, ahora es justamente la congregación, se denomina asamblea, sino la congregación. O sea, hay toda una serie de elementos nuevos, y tiene un punto muy importante el concepto de la luz. A diferencia de la penumbra en general de las anteriores construcciones religiosas que vivía y conocía la gente en este país, ahora va a ser la exuberancia de la luz. Pero la luz no solamente como se manejó en Europa durante todo el barroco, la luz pintada de colores con tantos vitrales, sino un poco más una luz diáfana, como símbolo de verdad, etc. Pero aquí el punto clave, creo yo, a tu pregunta, es el hecho de que desde el punto de vista de la iglesia hegemónica se deja de construir, hay una gran destrucción, y entonces la oportunidad de generar nuevas arquitecturas, que además esta novedad implicó materiales industrializados, y esto es significativo. A diferencia de todo lo demás que se venía haciendo, ¿no? Ahora son materiales industrializados. Y yo no sé si nos pudiéramos imaginar el impacto social de ver que en 2, 3, 4 años se levanta todo un templo, a diferencia de lo que estaba acostumbrado la gente, que pasaban 2, 3, 4 generaciones para terminar un templo. Tantas cosas más podríamos plantear, pero yo creo que el punto significativo es este. Sí, Rita. Una felicitación a toda la mesa, muchísimas gracias. Y para la doctora María Cristina Valerdi, nada más preguntarle si conoce la publicación de la vivienda azteca de Joaquín Galarza y Jorge González Aragón. Pues me fascinó lo que usted expuso de las maquetas que les pueden hacer con material alternativo a los muchachos, a los arquitectos. Y estos dos autores hacen unas maquetas basadas en los 20 planos indígenas, en los códices que están en el Archivo General de la Nación.
Entonces me parecería un antecedente muy valioso para lo que ustedes están haciendo, ¿no? Ya lo tenemos, está agotado, pero lo tenemos en PDF. Si le interesara, sería muy bonito. Muchas felicidades por lo que está haciendo. Y rapidísimo nada más a la doctora María Teresa Ventura, nada más preguntarle si no se han unido todas las asociaciones o las los grupos de lucha que están ahí, no han hecho una como congregación general que acumule a todos los elementos de lucha, o están luchando de manera independiente. Déjame que conteste. No, pues muchas gracias por el dato y sí sé de Jorge González Aragón, pero si nos facilitan el PDF, pues estaríamos muy agradecidos. Claro, Muchas gracias. Pues una organización, digamos, que englobe a todas no, sino que están, digamos, bueno, sí hay una unión, ¿no? Pero cada una con su propia dinámica, con su propio nombre, objetivos, ¿no? Inclusive, digamos, ligadas a organizaciones nacionales y latinoamericanas, pero lo que sí hace falta es, digamos, pues una especie, no sé, de asamblea general, de un organismo donde estén incluidas todas estas, porque son una serie de organizaciones, ¿no? Entre Ciudadanas Cívicas, empezaran esta que mencioné, y además una cooperativa, la cooperativa Procepa, que incluye muchas otras organizaciones, y así vamos viendo en cada lugar que hay organizaciones de esos sitios, ¿no? Pero sí yo siento que hace falta algo que englobe, o sea, que estén ahí representadas todas, ¿no? No, pues muchísimas gracias, felicidades y nuestra gratitude. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para la última ponente, si nos hablaba de la participación de las empresas italianas en estos proyectos, ¿qué hay? Si se conoce alguna. No, empresas italianas yo no he detectado. Bueno, más bien no hay, o sea, no es que yo no las detecte, sino no hay. Yo sí, hay una, que yo en la Sierra Norte no sé. No, en Puebla, por lo menos, yo sé que hay una que se llama Ponati, que está en algún proyecto de los gasoductos. Ah, bueno, sí. Puede ser que de los gasoductos sí, que están en la parte, digamos, sur del estado, ¿no? Lo que es por Tehuacán, por el sitio de Matamoros. Sé que ahí está, digamos, sea la intención de trazar un gasoducto, y no sé exactamente cuál es la empresa que lo está propiciando, quizás sí sea italiana, pero en la Sierra Norte son empresas sobre todo canadienses. Pero los gasoductos la verdad no los he estudiado mucho porque en la Sierra Norte sí, o sea, se está trazando un gasoducto que va a atravesar la Sierra Norte y que va a ir hasta el Tajín, ¿no? Hasta el estado de Veracruz. Pero estos proyectos de gasoductos y termoeléctricas y todo eso, bueno, más bien los gasoductos y los cables de alta tensión y todo aquello son de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hidrocarburos, pero ahí no he detectado italianas. Voy a revisar, voy a investigar, porque hay en el sur del estado de Puebla, allá por el sitio de Matamoros y Tehuacán, seguramente ahí sí ha de haber capital italiano, no sé, español también, otros capitales. Voy a investigar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues concluimos esta primera parte de la sesión temática. Muchas gracias, de verdad muy interesante. No obstante, sea una sesión no temática, hemos buscado de tener cierta coincidencia en la parte, tal vez, edificaciones religiosas, arquitectura, que la doctora tiene hecho una sesión en el convenio de Perugia. Muy interesante su investigación, ojalá y hacemos una atenta invitación a todos los investigadores a nuestro próximo congreso en Perugia, que será el próximo año en mayo, que ojalá pudiera haber novedades. Bueno, la próxima parte la va a coordinar mi colega Silvia Cola. Invito a los otros ponentes a que pasen, por favor.